Iniciamos nuestra segunda ronda invitando a los escritores, lectores de esta noche a pasar aquí enfrente, que son Lorela Mendoza, Sofía Raquel Fernández, Samuel Bordón. Les recordamos, no deja de ser importante recordarles a los presentes que tenemos aquí enfrente en venta los materiales que trajeron los compañeros de CIFATE para obviamente adquirirlos. Gracias a eso, recordemos que estamos apoyando a la literatura paraguaya emergente. Que sigan disfrutando de la velada. Buenas noches, ¿se escucha? Porque allá no se escuchaba tanto. Bueno, yo voy a leer un cuento que se llama La lápida quebrada. El 2018 fue para Alejandra un año aciago. Había perdido a sus padres solo 8 días después de que su marido la abandonara por una joven compañera de trabajo. El duelo fue triple, por sus padres y por su marido. Todo ocurrió en el lapso de 8 meses, los peores de toda su vida. Sin embargo, a pesar de no tener hermanos, sus vecinas hicieron las veces de familia. La contuvieron llenando con cariño los huecos de su vida. Le ayudaron a pegar los retazos de su alma. Se turnaban para cuidar a sus gemelos, esos 2 tesoros de 8 años que se habían convertido en su razón de existir. También en la casa de ventas de electrodomésticos donde Alejandra trabajaba hacía 8 años, fueron muy comprensivos. Ella sentía que, en conjunto, los demás habían logrado surcir con un hilo invisible los trozos de sufrimiento que destrozaron su mundo. El accidente de sus padres había ocurrido el 8 de agosto del año pasado. Fue causado por un motociclista repartidor de pizzas, quien sin respetar la luz roja cruzó la avenida Mariscal López a toda velocidad. Su padre, según refirieron los testigos, intentó desviar para no embestir al motociclista y chocó con una columna. Ambos murieron al instante. Era una especie de consuelo. Toda la semana pasada, Alejandra había sufrido recurrentes pesadillas. En ellas, sus padres aparecían como figuras de cera que se estaban derritiendo. Ella se despertaba toda sudada y llena de temor, recordando haber escuchado voces de un desagradable tono o raros sonidos como si fueran animales marinos que se estuvieran lamentando. La viscosidad era tan real que a veces se bañaba ni bien terminaba el sueño. No podía darse el lujo de hacerse de tiempo para consultar con un médico que le recetara alguna medicina para dormir, como le habían recomendado a sus compañeras de trabajo, pues los remedios de venta libre no le hacían ya ningún efecto. Siguió llevando a los chicos al colegio y yendo a trabajar. De tardecita los buscaba de la casa de un compañerito que vivía cerca del colegio. Al volver a la casa, tenía que limpiar, cocinar, lavar la ropa y revisar las tareas de sus hijos. Las pesadillas continuaron en forma sistemática. Una tarde, pidió permiso a su jefa para faltar de mañana al día siguiente. Amaneció lloviendo. A pesar de que manejar en Asunción un día de lluvia puede llegar a ser peligroso, algo le decía que tenía que ir al cementerio. Dejó como siempre a sus hijos en la puerta del colegio y se dirigió hacia el cementerio de Lambaré, donde sus padres habían tenido la precaución de comprar en cuotas una parcela ya en vida. Los raudales parecían ríos desbordados, pero nada detenía a Ale. Apagó la radio para concentrarse en la conducción del auto. El vidrio comenzó a empañarse, su auto ya era viejo y hacía rato la refrigeración se había descompuesto, pero nunca tenía tiempo de llevarlo al taller. Ale avanzaba despacio hacia el cementerio, casi no veía nada. Estacionó en un local de fast food con el fin de desempañar el parabrisas por dentro y poder bajar los vidrios de las ventanas. Una vez repuesta del primer tramo, emprendió nuevamente la marcha. Volvió a recordar la pesadilla de la noche anterior. Sus padres lucían desolados y confundidos, deambulando con su aspecto de muñecos de cera. Iban ataviados como para ir a una fiesta, lo cual la había dejado muy perturbada. Despertó cuando sintió que sus padres estaban llegando al negocio donde Ale trabajaba.
¿Acaso querían decirle algo? De repente, en un semáforo en rojo, Ale vio por el espejo retrovisor a un extraño sujeto con el maquillaje de payaso, corrido por el agua de la lluvia, con las manos a punto de tocarla en la cabeza, como si deseara acariciarla o estrangularla. Se dio la vuelta y no vio nada. El ruido de los bocinazos de los autos que querían avanzar la trajo de vuelta a la realidad. Reanudó su camino rumbo al cementerio de Lambaré, con el corazón saliéndole por la boca. Es que la semana anterior ese mismo sujeto con cara de payaso maquillado le había aparecido detrás de la ventana de su baño. Lo vio reflejado en el espejo cuando se estaba lavando los dientes. A estas alturas, Ale tenía vergüenza de contar las alucinaciones que estaba teniendo. Su padre siempre se disfrazaba de payaso en carnaval, por eso estaba tan desorientada. ¿Era el espíritu de su padre o era su imaginación? Finalmente escampó, justo cuando llegó al cementerio. Luego de estacionar, se dirigió a comprar flores para sus padres. Casi no había nadie. Al poner las flores sobre la lápida, notó que estaba sucia, cubierta de tierra húmeda y además la parcela lucía desnivelada con relación a las demás. Buscó con la vista al sepulturero. Cuando dio con él, lo llamó con la mano y éste se acercó. «Buenas», le saludó Alejandra y agregó: «Está muy sucia la lápida, ni se ven los nombres de mi padre». «Sí, señora, voy a limpiar», dijo el sepulturero, sacando un trapo del bolsillo de su uniforme. En ese momento, no solo se quebró la lápida en dos, sino que además se dio el mármol, hundiéndose en la tierra que parecía tener un hueco debajo. ¡Qué bacana! Seguro que el ataúd de abajo se quebró y el de arriba se hundió más, dijo el sepulturero con toda naturalidad. Ale observó con estupor que el pasto que cubría la tumba de sus padres estaba hundido. ¿Y cuándo van a solucionar este inconveniente? Quedará todo así hasta la próxima semana. Toca hacer mantenimiento cada 8 días. No hay nada que hacer. Quédese tranquila, señora, terminó el sepulturero, quien se había percatado del estado de alteración de Alejandra al tiempo que ésta corría aterrorizada hacia su auto. Alejandra encendió el auto y se dirigió a su trabajo llena de una terrible sensación de frustración e impotencia. Esa noche y las siguientes volvieron las pesadillas. Pero por arte de magia cesaron la madrugada del 8º día. Muy buenas noches. Yo quiero leerle algunos de mis poemas. Un pecado capital. Me quema su aire y con suave susurro inflama más grande la llama flameante. Una blanca puerta apareció de la nada con atrayentes anuncios en su dintel. Estaba allí, en su asiento con rojizo traje. Su dulce voz destilaba miel y me gritaba. Mis pasos se aligeraron hasta alcanzarle la mano y quitarle la lucífera antorcha. Era una vil estratagema y no un clamor de quienes sí persiguen apagar su dolor. Lloré. La blanca puerta se cerró tras mí. Todo estaba perdido en su grácil mano. De su lecho provenía el voraz incendio que no consumía nada, pero encendía. Su voz se apagó. Estuvimos en silencio hasta que su cuerpo de brasa me ardió. El feo. Ya sé, no me digas cómo me veo. El espejo ya lo hace cada mañana. Tal vez quisiera ser reconcebido o no sufrir del astro la mirada. Sé que tengo la nariz bulbosa, pero no culpo a mi bella madre. Sé que no soy de su estatura, mas no imputo esto a mi padre. No me agrada la colorida ropa, es mi atuendo siempre oscuro. He realizado un poema cuya estrofa, aunque no rime, lo que siento estoy seguro. No puedo conquistarle con mi sonrisa, pero lo sé que haré un bello escrito, solo que nunca le llegará el poema y tampoco sabrá que yo existo. Un
un poema acróstico a pedido de una madre para su hijo que falleció, que se llamó Francisco Javier Mendo Aguilar. Poema acróstico. Fue tan triste e imprevista tu partida, regueros fueron de lágrimas mis ojos, antes en modesta cuna te mecía. No creí cambiar por lóbrego ataúd, como encuentro ahora tus abrazos, inmensa de dicha horadó mi corazón. Solo en mi mente tu imagen retengo, cuidaré en la senilidad mi lucidez, o si no tu vivo recuerdo iré perdiendo. Joven, una vida no vivida, ayes tantas han asaltado mis años, vetusta casa sin alma ha quedado. Iré mañana a dejarte rojas flores, estaré recordando tus travesuras, reiré un poco, es tu cumpleaños. Me siento triste con las nostalgias, en vela entera a veces quedo, no hay quien enjugue mis llantos, donde estés no sé si me recuerda, ojalá escucharas mi decir te amo. Abriré mis ojos y soltaré al dolor, gemas brillantes han de adornarte, untaré de bella memoria en mi existencia, intentaré recordar solo tu risa y alegría. Llegará la felicidad de encontrarte otra vez. Algún día ya no te veré tieso, y como cuando niño recibiré en mi mejilla el rocío de tu beso. La sonrisa del bohemio. 5 preparados, 1 minuto cada uno. La sonrisa del bohemio. No sé, no recuerdo más mi exacta edad. Soy un trotamundo, visité tantos valles. Partí con un alfolí de ilusión en mi mocedad. Ya no regresaré, es mi hogar las calles. Huí creyendo que el ingenuo ostracismo de mi recuerdo tu bello rostro desharía. Creí que la locura me abriría a otro mundo, donde tú no estarías, donde yo sonreiría. No servían ni la ímproba locura ni el tiempo, ni siquiera alejarme con las 1000 travesías. Quise escapar de ti, enloquecí a tal punto, que ya no tenía penas, sino quiméricas risas. Sí, fue así que mi sentido fue trastornado. No me alejé de ti, ni olvidé, ni salí vencedor, pero la demencia me creó un utópico mundo, donde de tu cara atención soy merecedor. Tengo uno último para cerrar mi presentación, el vagabundo. Solitario vagabundo, errante estrella, solo estaba en este oscuro mundo. Una dama de piel blanca y muy fina posó el ojo en aquel misterioso bardo. El poeta se despertó de su lírico sueño, porque ella era real y no mera fantasía. Se quitó la barbilla y acicaló el cabello ante la mirada que era correspondida. El destino unió a dos gemelas almas. El poeta le colmaba de versos y flor. La joven le concebía besos y caricias. Parecía la más bella historia de amor. Ese amor fue rotulado como prohibido. El joven lloró y se resignó con dolores. El poeta volvió en su morada de sueño y se despidió de ella con versos y flores. Hola. Hola, ahí está. Había sido que se podía leer más de uno. Este es bien cortito, ya te doy fío. Las muñecas de Majo. Felicidades, muy lindos tus poemas. Completo. Las muñecas de Majo. Sisi y Pablo se casaron contra viento y marea. Ella era la única hija de doña Conchita, una estanciera de Misiones conocida por ser ambiciosa y despiadada con el personal, del cual formaba parte Pablo. Doña Conchita cuidaba a Sisi como si viviera aún en la Edad Media. No la dejaba salir de la estancia, cuya casona tenía el aspecto de un castillo siniestro, con sus gárgolas y antorchas que adornaban el murallón. En las noches se escuchaban raros y desagradables graznidos de pájaros,
y doña Conchita ordenaba soltar a los feroces perros. Muchos incautos merodeadores resultaron gravemente heridos. Es que ese lugar estaba cargado con un aire de misterio. Rondaban por el pueblo habladurías sobre los orígenes de la fortuna de doña Conchita. ¿Cómo había venido a parar allí esa regia matrona con una sola hija? Sisi recibía clases particulares de cultura general, piano, francés e inglés por parte de profesores contratados para tal efecto de Asunción. En pleno siglo XXI, doña Conchita no permitía que su hija fuera al colegio con los demás jóvenes del pueblo. En medio de ese castrante y asfixiante escenario nació el amor entre los jóvenes. Fue fulminante la flecha de Cupido. A la primera oportunidad huyeron del pueblo cercano para contraer matrimonio por civil y religioso. Cuando doña Conchita se enteró, los maldijo. Pero madre al fin, y sabiendo que Pablo no tenía dónde caerse muerto, les prestó una cabaña cercana al río, donde les hacía llegar provistas semanalmente. Eso sí, nunca más dirigió la palabra a Sisi. Pronto nació una niña. Pablo y Sisi le pusieron por nombre María José y le decían Majo. Era idéntica a doña Conchita, según refería el personal que llevaba las provistas a la cabaña. Pasaron 4 años y creían que se había ablandado el corazón de la patrona, cuando ésta pidió a su hombre de confianza que le llevara a su nieta unas muñecas de porcelana y otras de trapo que aparentaban ser muy antiguas. Antes, doña Conchita había ordenado a su vieja mucama que lavara las muñecas con pulcritud y de verdad quedaron como nuevas. En la cabaña, las muñecas fueron recibidas con mucho cariño. Sisi y Pablo tomaron el gesto de doña Conchita como una señal de esperanza. Pensaban que el perdón estaba cerca, pues inconscientemente aún les pesaba la maldición. Majo gozaba del amor y protección de sus padres, pero casi no tenía juguetes. Fue así como las muñecas se convirtieron en sus compañeras de juegos. Todo transcurría con tranquilidad. La familia vivía tranquila, feliz, hasta que una aciaga siesta, Majo salió de la casa con una de sus muñecas y fue hasta el río. En un descuido, una muñeca se cayó y Majo se tiró al agua para recogerla. Nunca más se supo de ella. Sisi y Pablo, desquiciados, la buscaron día y noche por semanas. Rendidos ante la tragedia, vivían encerrados en la cabaña. Siguieron llegando los alimentos, pero ellos dejaron de consumirlos. El personal murmuraba que la maldición de doña Conchita les había llegado. Una mañana, el personal informó a la patrona que no se observaba movimiento en la cabaña y que muchas muñecas de porcelana y de trapo estaban colgadas de los árboles que rodeaban el río. Doña Conchita ordenó que se iniciara una exhaustiva búsqueda de Majo y de sus padres. Todo fue en vano. Solo las raras muñecas antiguas, colgadas de los árboles, quedaron como testigos de la desgracia. En las noches, sola, en su lúgubre casona, doña Conchita recuerda la maldición que le había lanzado su madre cuando se había casado a escondidas con el padre de Sisi, su amado Froilán, un joven empleado de su padre. Mira tristemente sobre la chimenea el cuadro de su madre, y lucía una grotesca sonrisa como repitiendo burlonamente aquella siniestra profecía: tu vida y tus bienes quedarán en la nada. Hola. Bueno, voy a leer un relato que escribí yo, y ni siquiera tiene título. Anoche soñé con ella otra vez, con su aspecto majestuoso y felino, con el salvajismo y suavidad de su pelaje manchado, con las cuentas de piedra de arroyo que ornamentan su feroz cuello, surcado por las hendiduras que la dejan respirar en profundidades acuáticas, pero sobre todo con aquello que no he conseguido apartar de mi pensamiento, la cristalina piedra de arroyo que corona su frente. Se me ha aparecido 4 veces en mi sueño, viene en mi conciencia onírica con toda lucidez. Cuando bien entiendo que se trata de un sueño, pero me siento tan consciente que parece más real que cuando despierto. Sueño con una caminata en soledad por la selva, en la selva de algo, en la búsqueda de algo
que siempre olvido cuando despierto, y a medida que avanzo por la espesura de la naturaleza, se me hace evanescente la figura impresionante y edénica de un manantial. Y es ahí donde habita ella, o más bien, es el manantial el que en ella habita. En mi sueño ella me llama y me hace dueña de sus aguas, me viste con sus ropas y entrega a mi voluntad las noches de fertilidad de todo cuanto vive en la tierra. De jaguar pasa a convertirse en mujer y me enseña las danzas sagradas. Aunque yo pienso que todo esto ella me lo enseña, hay algo que siempre me dice: todo lo que te he mostrado es obra de tu creación. La quinta vez que la soñé, yo atravesaba la selva en la densidad de la noche, no durante el día como las anteriores veces. Cuando se me apareció el manantial, ella me recibió alegre y visualicé un precioso resplandor en la joya de su frente. Un destello azul titireaba inquieto y le pregunté por qué. Porque hoy la luna quiere, me dijo, y elevando mi vista al cielo, vi que se extendía un plenilunio, brillante como nunca. Sentí aquel resplandor cual si fuese mi propia luz. Fue entonces que un fuerte dolor en el vientre me despertó, y era aún de madrugada. Esa noche fue la primera vez que sangré.